Bienvenidos a Vulnerabilidad, un podcast sobre gestión de riesgo y protección civil, tomando en cuenta que en cada vulnerabilidad podemos descubrir habilidades para la recuperación, adaptación y resiliencia. Comenzamos. Buenos días, compañeros. Nos tocó la exposición al equipo número 1, el tema de proyectos de investigación. El equipo número 1 está conformado por Brenda Ledesma, Elia Luna, Belia Mateos, Luis de Gives, su servidor Isaías Rodríguez y mi compañero Mario Rojas. Este tema es muy importante porque en algún momento de nuestra vida nos ha tocado realizar un proyecto. En este momento estamos realizando proyectos de investigaciones para nuestras tesis y es de suma importancia conocer los lineamientos, los criterios, los requerimientos que se necesita para tener un proyecto ejecutivo, un proyecto de investigación, un proyecto que nos permita resolver una problemática y otorgar tanto posibles o potenciales soluciones. Es la importancia que se da en este tema que nos toca exponer. Me toca exponer la introducción. Los proyectos es un plan o una solución que se presenta derivado de un problema que tiende a resolverse. Entre varias personas puede existir un equipo multidisciplinar que permita el trabajo en conjunto, que te permita tener una visión diferente a lo que uno puede tener en su sector o su experiencia, y esto puede ser conducente a poder resolver una necesidad, poder resolver un problema o un tema que todavía no existe una posible o potencial solución, o proyectos de continuidad. En este caso se basa en una necesidad humana, puede ser en el sector de educación, en el sector de salud, en el sector ambiental, en el sector económico, en la comercialización de un producto. Los proyectos siempre los estamos creando, siempre estamos ejecutando y desarrollando este tipo de temas, por lo que es necesario conocer bien todas las aristas del problema para que el enfoque que tú tengas, que sea multidisciplinario, o en este caso, como lo hemos visto anteriormente, transdisciplinario, que nos permita a todos aportar los conocimientos, pero siempre basado en un criterio que sea el adecuado para llegar a la solución. Y sobre todo, que este tipo de proyectos sea la base, esté bien sustentado, sea la base de esa necesidad, pero que también te otorgue la respuesta a lo que queremos. Siempre analizando, siempre dando 2, 3 alternativas que te permitan analizar, como más adelante van a explicar mis compañeros, cuáles son las factibilidades o prefactibilidades de este proyecto que te permita a ti desarrollar esta parte. Entonces, existe una propuesta de inversión que se orienta siempre a resolver un problema. En este caso, si hablamos en un proyecto de ingeniería, donde yo tengo que unir un poblado a otro, tengo que hacer una serie de estudios, no solo de ingeniería civil o de arquitectura en este caso también, que pudiéramos desarrollar este proyecto, sino que conlleva a varias prefactibilidades primero, y posteriormente factibilidades desde el ámbito ambiental, económico, social, etcétera, como parte de lo que engloba un proyecto. Los proyectos siempre, como le he dicho, tienen que ser multidisciplinar, deben de contar con el apoyo, con la experiencia y la participación de muchos especialistas, pero también la importancia, y como lo hemos venido viendo en diferentes materias, la importancia de los actores sociales, los actores que están en el día a día, para que las necesidades de la población sean cubiertas y llegue a mejor puerto. Muchos de los proyectos que se han desarrollado se han convertido en elefantes blancos, los cuales no te determinan una solución, o poco a poco se va disolviendo
la aportación que se dio, por qué no hay mantenimiento, porque a la gente no le interesa, porque no lo usa. Entonces tiene que ser muy a consenso, ¿sí? Muy objetivo lo que queremos, muy claro los objetivos de lo que queremos resolver para que esto tenga éxito en el seguimiento, porque el proyecto no es nada más ejecutarlo, no solo es plantearlo, sino tiene que haber una evaluación y monitoreo constante, que más adelante también, como les menciono, mis compañeros van a platicar del tema. Entonces, como les mencionaba, esto implica un análisis multidisciplinario, donde exista el trabajo, donde exista objetivos claros, donde se planteen muchas situaciones de la problemática, pero siempre viendo la parte que estemos todos trabajando de manera conjunta. ¿Cuáles son las fases de un proyecto? Tú en un proyecto tienes que tener muy en claro cuáles son las etapas que vas a ir siguiendo. Para que tenga éxito, como les mencionaba hace rato, puede ser un proyecto ambiental, puede ser un proyecto social, puede ser un proyecto económico, puede ser un proyecto de investigación o un proyecto que una universidad requiera realizar para poder bajar recursos para implantar un laboratorio, pero siempre se sigue un lineamiento, siempre se sigue como que una guía, por así decirlo. Ya depende de la secretaría, de la dependencia o de la normativa hacia donde lo vas a encauzar, qué es lo que tú requieres. No es lo mismo solicitar un proyecto a la Secretaría de Hacienda Federal o digamos a un programa que se esté manejando de una universidad o una alianza público-privada. Siempre va a tener lineamientos o criterios o una guía, pero por lo general tú tienes que tener en claro que existe una identificación primero. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué es lo que yo vi que existe el problema? ¿Cuál es la necesidad? En el sector salud, en el sector económico, una necesidad humana, realizar un camino, realizar un relleno sanitario o una planta de tratamiento, o necesitamos poner un centro de salud en algún municipio, o necesitamos poner una presa para almacenar agua. O sea, depende mucho qué tipo de problema es lo que nosotros identificamos para que pueda plantearse y poder continuar. La siguiente fase es la preparación, ¿no? Tú tienes que preparar cuáles son los elementos o factores, las causas que te están provocando en este proyecto que tú quieres desarrollar. En la problemática identificada tienes que tener bien un árbol de elementos y de factores externos que de manera directa o indirecta inciden. Esto te va a permitir que tú tengas una situación adecuada de poder ver el problema en general, analizando con tu equipo de trabajo, y que te permita a ti desarrollar este tipo de trazos, ¿sí? Por así decirlo, arrastramos primero el lápiz para poder hacer esa preparación de este proyecto, que es lo que queremos. Posteriormente, cuando tú ya entregas el proyecto, cuando hiciste todo el análisis, las factibilidades, lo llevas a una dependencia, llevas tu paquete, tu proyecto, te lo revisan. Existe siempre, pues los proyectos te van a hacer algunas correcciones, te van a hacer observaciones. Entonces es muy importante que tu equipo de trabajo, ¿sí?, pueda resolver de la mejor manera, como la dependencia, según los lineamientos. También en las dependencias hay gente muy experta en campo, que también te permite y te hace preguntas y todo para que llegue a buen puerto, para que sea un proyecto completo y no quede únicamente ahí en un escritorio, ¿no? Entonces existe ese proceso de evaluación por parte de la dependencia, a donde vayas a solicitar recursos o a donde vayas a solicitar un permiso o una autorización. Entonces te aprueban el proyecto, ¿sí?, como una tercera fase, y posteriormente dentro de tu proyecto tú traes ya un presupuesto, ¿sí?, cuáles son los costos, tanto los directos como indirectos, que me van a permitir a mí implementar ya sea una obra, un proyecto económico, ¿sí?, o cualquier tipo de proyecto que yo quiera desarrollar. Viene la etapa de ejecución. Cuando viene una etapa de ejecución, por lo general, si hablamos y ponemos un ejemplo de un camino que se está desarrollando, existe la empresa contratista, que es la que se va a encargar de desarrollar en obra ese proyecto. Pero también existe una empresa contratada por, digamos, la SCT, la dependencia a cargo de dar el recurso para la construcción del camino, que existe una supervisión que te va a llevar de la mano
que se cumplan todos los lineamientos del proyecto, que lo que yo dije en proyecto, ¿sí?, se cumpla, para que tengan los lineamientos, se cumplan con las normas, las especificaciones y todo, para que el camino tenga la calidad adecuada en su uso y operación. Entonces es muy importante. Y aunado a eso también existe otra supervisión de carácter ambiental, porque ahora la parte ambiental ya juega un papel muy importante. Y en ese proyecto que ya también analiza riesgo, ya entrándonos al tema de gestión integral de riesgo, ya esos proyectos deben tener la aprobación también de las dependencias que están encargadas del tema de riesgo. Entonces es muy importante, ¿sí?, que esta misma supervisión y tanto la empresa constructora encargada de la ejecución del proyecto tiene que contar con un especialista ambiental, con un especialista en gestión de riesgo, para que puedan, ¿sí?, llegar a buen puerto este tipo de proyectos. Y sobre todo cuando son proyectos muy grandes, todas las partes estén involucradas. Que en todo proyecto no es lo mismo, hay que aclarar algo, en todos los proyectos no es lo mismo que tú propones algo en papel y se lleva a cabo de manera diferente en campo. Entonces, aquí es la importancia de las supervisiones, de la dependencia y de la constructora, sentarse, debaten también en expertos de la manera en que se pueda resolver. Giramos tantito una curva, hay que ver el peralte, hay que ver los grados de inclinación, voy a mover esto porque la parte ambiental también te puede decir, oye, es paso de fauna que está en peligro de extinción o que está dentro de la normativa que es de interés ecológico muy alto, entonces tenemos que mover esto porque no puedes derribar ese árbol, no puedes, es paso de, no sé, de alguna especie protegida. Entonces ahí entra el debate de cómo tú tienes que hacerle. Tú tienes un presupuesto, tienes un cronograma en el que vas a desarrollar ese proyecto, pero también se puede modificar. O sea, también la misma ley te permite que puedas tú modificar de cierta manera el proyecto para que llegue a una buena operación, para que tú puedas trabajar en eso. Y ya entrando a la fase, pues existe la otra, ¿no? Ya tú entregas la obra, ya hay un uso constante, entonces ya programas tú una operación y mantenimiento. Dentro de tu proyecto tú vas a poner, yo propongo por experiencia en el desarrollo de este tipo de obras que dentro de la operación se le dé un mantenimiento cada 6 meses, a las cunetas, se le tiene que dar al tema de la maleza que existe, a veces no te crece tanto en época de lluvia que a veces no te permite tener una visibilidad en las curvas, entonces tú tienes que proponer, hay que limpiar cada 3 meses y en época de lluvias tiene que ser cada mes para evitar que la maleza o porque existen muchos árboles. Tengo que darle mantenimiento al asfalto porque pues como es de un cierto espesor y pasan muchos camiones, con la lluvia las piedras pueden reventar el pavimento o el asfalto, entonces tenemos que cuidarlo y darle mantenimiento. Pero eso tú desde el proyecto tienes que plantearlo. De esta manera tú ya vas a saber cómo. El proyectista tiene que tener mucha experiencia en el tema con el equipo de trabajo que lo rodea para que pueda desarrollar un proyecto adecuado, para que se pueda ejecutar de la mejor manera, pero siempre y cuando tienes que proponer una parte de operación, ¿sí? En la operación, ¿qué vas a hacer tú? Y sobre todo un mantenimiento. Y en ese mantenimiento, posteriormente tú como dependencia, también tienes que hacer una evaluación. ¿Cuál es la última fase? Pues es la evaluación y monitoreo. ¿Tú qué ves del proyecto? ¿Qué puedes tú cambiar? ¿Qué viste que en el tema de operativo está fallando o puedes tú mejorar? Es la parte también que te permite tener un monitoreo de este tipo de obras o cualquier tipo de proyecto ejecutado que te permita retroalimentar y sobre todo mejorar para que en futuros proyectos que tú desarrolles te permita hacer cada vez mejores proyectos bien cimentados, bien sustentados, tomando en cuenta todos los actores sociales, que eso es lo primordial y algo que hemos aprendido durante estos meses, y sobre todo que tengas esa evaluación te retroalimente, ¿no? Con un monitoreo constante y que te permite que todas las fases del proyecto que les he mencionado sean las adecuadas para cualquier tipo de tema o problemática que tengamos. Entonces, como justo bien nos decía Isaías, pues el primer paso es la identificación. ¿Qué vamos a hacer en la identificación? En la identificación vamos a hacer un diagnóstico. Este diagnóstico va a describir el problema. La identificación del problema es extremadamente importante. Ya lo veremos en el siguiente punto, que de eso depende el éxito del proyecto, que tengamos súper claro cuál es nuestro problema.
Además hay que describir las características de nuestro proyecto, explicar realmente, entender muy bien la problemática, ver qué es lo que necesitamos resolver, ¿no? Y establecer además las causas, ¿no? Para poder entender qué es lo que vamos a resolver. Y pues en esta identificación tenemos que tener inicialmente unas propuestas de solución. No es que tengamos ya la solución, sino que tengamos estas propuestas que nos van a ir acercando a lo que necesitamos. Y entonces, pues, ¿no? Les decía, el problema es lo importante. Entonces, los pasos para la gestión del proyecto, si podemos revisar diversas literaturas, vamos a encontrar muy variados, pero en general, estos diría yo que son los pasos que son más comunes. Primero, vamos a definir el problema. Y como les decía, del problema depende el éxito del proyecto, de que tengamos clarísimo cuál sí es nuestro problema y cuál no es el problema. En esta fase, también como veíamos en la identificación, necesitamos tener estas posibles soluciones. Pero para llegar a estas posibles soluciones, necesitamos tener claras la misión, la visión, nuestras metas y objetivos. Porque justo de las metas y objetivos vamos a poder monitorear y controlar, ¿no? Como es nuestro paso 5. Después de proponer estas soluciones, ¿no? Basados, por supuesto, en la definición del problema, en la misión, en la visión, en las metas y en los objetivos, empieza la planeación del proyecto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Cuánto va a costar? Son todas estas preguntas que tienen que hacerse para la planeación del proyecto. Esta fase es extremadamente importante. Y además es la que suelen saltarse, ¿no? Porque por ahí dicen que suele ser muy dolorosa. Entonces, lo que muchas organizaciones prefieren es no planear, arrancarse así de una, y entonces en el camino se van a ir encontrando con todas las cosas no planeadas. En esta planeación es extremadamente importante la identificación de los riesgos, ¿no? También ya lo veremos más adelante. Entonces, la planeación, pues, es mejor vivir el dolor de la planeación al inicio que vivir el dolor de la no planeación al final del proyecto. Porque justo la no planeación al final del proyecto puede provocar que yo no llegue a mis metas y a mis objetivos, ¿no? Entonces, la planeación justamente pues es esta fase importante, ¿no? La del diseño. Después se ejecuta el plan, se monitorea y se controla, que como ya lo había mencionado, pues esto va en función de las metas y los objetivos que se establecieron desde que definimos el problema. O sea, todavía no teníamos nada, pero definir el problema, ahí es donde tenemos claro cómo voy a medir, ¿no? Se cumplen las metas. Si no se cumplieron, ¿por qué no se cumplieron? ¿Qué más tengo que hacer para que se cumplan? ¿Tengo que cambiar mi plan? ¿No? Eso es importante. Y finalmente, el cierre del proyecto, para evaluar que es un proyecto exitoso, pues se tienen que comparar, se tienen que medir las metas y los objetivos, que son estos pasos número 1 en la definición del problema, ¿no? Entonces, por eso es tan importante esta fase de la definición del problema, ¿no? Entonces, ¿qué es un problema? ¿No? Vamos a empezar por ahí. De entrada, un problema es la distancia que hay entre el escenario ideal y mi escenario real. Ese es el problema. Entonces, yo tengo en cualquier proyecto, por ejemplo, en gestión integral de riesgos, yo tengo un proyecto en el que, mi problema es que la gente no está manejando correctamente, o sea, sus residuos. Eso es lo que creo que es el problema, ¿no? Que no los maneja correctamente. Pero entonces tengo que buscar, a ver, ¿cuál es el escenario? Mi problema en realidad es, ¿cuál es el escenario ideal? El escenario ideal es que no haya basura en la calle. Mi problema es que hoy en día hay un montón de basura en la calle. Entonces, ese es el problema. El problema no es que la gente no sepa gestionar sus residuos o no lo sepa manejar o no sepa dónde tirarlos. No necesariamente, ¿no? O sea, quizás esa es una causa del problema, pero entonces esta es la parte importante. Tenemos que tener clara cuál es la problemática, cuál es esa diferencia entre el escenario ideal y mi situación real. Entonces, el escenario ideal es que no haya basura en la calle. Mi situación real es, hay un montón de basura en la calle, ¿no? Entonces, aquí es una parte muy importante, ¿no? Entonces,
Una vez identificado este problema, tenemos que trabajar en las posibles soluciones. O sea, ahora sí viene un brainstorm de vamos a buscar cuáles son estas posibles soluciones para que yo ya no tenga basura en las calles, por ejemplo, ¿no? Tengo que considerar todos estos elementos o factores que inciden de manera directa o indirecta. Por ejemplo, lo que yo ya había mencionado, pues que la gente no sabe gestionar, no sabe dónde tirar sus residuos, que no hay una educación ambiental, que no hay un sistema eficiente de recolección de basura. Entonces, en esta parte de las posibles soluciones, tenemos que identificar todos estos factores que están impactando directa o indirectamente en nuestro problema, ¿no? ¿Quiénes intervienen? ¿Qué actores? ¿El gobierno? ¿Los recolectores de los residuos? ¿Habrá personas, gente en los comercios, ¿no? O sea, ¿quiénes son las personas que están interviniendo para que yo tenga ese problema y que además podrían intervenir para que yo ya no tuviera mi problema? Y, pues, por supuesto, les decía yo, la situación actual, así como todos los antecedentes sobre el tema, ¿no? Que ya lo platicarán más adelante sobre el marco teórico, cómo va el marco contextual, ¿no? También. Pero entonces aquí solo es como la primera parte, ¿no? Que nosotros hicimos, por ejemplo, para el protocolo, que hacíamos esta parte de identificar, ¿no? Esta primera parte, de identificar cuál es el problema. Una vez que tenemos identificado el problema, como se acuerdan en los pasos que vimos, tenemos la misión y la visión, ¿no? Tenemos que definirla, ¿no? Y de pronto es muy complicado distinguir cuál es cuál, ¿no? Cuál es la misión y cuál es la visión. La misión define lo que se va a hacer y para qué o para quién se va a hacer, mientras que la visión define lo que se quiere alcanzar, ¿no? Entonces, aquí tenemos un diagrama que nos va a explicar muy bien cómo está funcionando en la definición del problema, por qué la misión y la visión son importantes. Una vez que encontramos exactamente cuál es nuestro problema, cuál es esa diferencia entre la situación real y la situación ideal, lo que tenemos que hacer es identificar qué es lo que necesitaría para resolver este problema, ¿no? Así, entonces, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Esta pregunta corresponde a la visión, ¿no? O sea, en la visión, esta definición de lo que se desea alcanzar, ahí, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que quisiera yo? Porque hay diversos ejemplos, ¿no? Ahora les hago uno. ¿Y qué estaría increíble? ¿No? Entonces, lo primero es definir qué necesito, qué es lo que quiero y qué estaría increíble. Y justo ya que tengo definida la visión, entonces ya puedo ahora sí definir qué es lo que voy a hacer para alcanzar, para lograr tener todo lo que yo vi, lo que yo pude ver en esta visión. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Aquí un ejemplo, por ejemplo, uno de las bibliografías que nos compartieron en clase, nos dan el ejemplo muy claro de una persona que está buscando dónde vivir, porque se va a mudar a una ciudad y entonces no tiene dónde vivir. La definición del problema es no tiene dónde vivir. Visión, ¿qué necesita? Un lugar para vivir. Pero de verdad, un lugar para vivir, o sea, el que sea, ahí un shelter, o sea, o cualquier lugar para vivir, o sea, un cuartito con una cama y ya. No necesariamente, ¿no? Depende mucho de la persona. ¿Qué es lo que quiere esta persona? Bueno, esta persona entonces no nada más quiere dónde vivir. Quiere dónde vivir, pero que sea un departamento que esté cerca de su trabajo, ¿no? Puede ser allá en el monte. Tiene que ser cerca de su trabajo. ¿Qué estaría increíble? Estaría increíble que estuviera dentro de a lo mejor que tuviera una terraza, que tuviera unas ventanas increíbles, que tuviera una bonita vista, pero eso es importante porque estaría increíble, ¿no? Eso es la visión. Pero cuando se busca, cuando una vez que ya se tiene clarísimo qué es lo que necesita, bueno, ahora sí necesita un departamento, pero el departamento se quiere que sea un departamento que esté cerca de su lugar de trabajo y estaría increíble que tuviera una terraza. Entonces la misión es encontrar ese lugar. Pero si encontramos lugares que tienen lo que se necesita, que tienen lo que quiere, pero no tienen lo que está increíble, entonces ya se evalúa si se encuentra o no se encuentra.
¿no? Si se acepta o no se acepta lo que hemos encontrado. Entonces, es importante que nosotros tengamos muy claro que cuando vamos a resolver un problema, tenemos que saber qué necesitamos, qué queremos y qué estaría increíble. Y una vez que ya tenemos claro estos 3 puntos, entonces ahora sí establecemos nuestra misión, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Y bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es definir las metas y los objetivos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es mi misión? Y entonces aquí defino metas y objetivos, ¿qué voy a lograr? Pero además lo importante es, ¿cómo voy a saber cuando ya lo logré? ¿No? Porque yo puedo estar haciendo las actividades y entonces, ¿cómo voy a saber que es momento de detenerme y decir, hasta aquí llegamos, ¿no? Entonces, también hay que definirlo desde el inicio. Y hay que tomar en cuenta las características importantes de los objetivos, ¿no? Ya lo hemos visto en algunas otras materias, pues los objetivos tienen que ser específicos, ¿no? O sea, no los podemos dejar, bueno, tenemos objetivos generales, por supuesto, pero una vez que tengamos el objetivo general, ya podemos establecer objetivos específicos que me digan exactamente qué deseo lograr, ¿no? O sea, y además me van a dar justo esta pista de cuándo sé que ya lo he logrado. Tienen que ser medibles. Y lo que yo decía al inicio es, esta parte importante de las metas y los objetivos, tengo que saber en qué porcentaje de avance voy. Tengo que saber si ya alcancé mis metas. Tengo que poder medir el alcance de mis metas, ¿no? Eso es muy importante. Tienen que ser alcanzables. Quiere decir que tenemos que ser muy realistas con lo que estamos planteando, ¿no? No podemos salirnos de nuestro escenario real porque quizás estamos limitados en recursos personales, en recursos económicos, ¿no? Quizás estamos en recurso al tiempo, por ejemplo. Entonces, tenemos que ser muy realistas, ¿no? O sea, se tienen que poder alcanzar estos objetivos con los recursos con los que contamos. Y entonces eso implica que seamos muy realistas. Y como ya lo había mencionado, tienen que ser definidos en un tiempo. No podemos dejar los objetivos libres ahí cuando yo los alcance algún día. Justamente en el proyecto tenemos que tener claro de cuánto tiempo disponemos para hacer nuestro proyecto, ¿no? Eso es indispensable. Una vez que ya tenemos esta parte, como ya lo habíamos visto en el diagrama anterior, pues llegó el momento de proponer soluciones, ¿no? Para proponer soluciones tenemos que construir hipótesis, tenemos que identificar los supuestos y la pregunta clave, ¿no? Una vez que ya propusimos las soluciones, ¿no? Ya lo tenemos todo claro, lo que sigue es la evaluación de riesgos. Este es un paso que se suele ignorar cuando se planean, ¿no? Cuando se planean los proyectos. Y es algo que se recomienda muchísimo. Tenemos que empezar a ver qué es lo que nos puede salir mal. ¿Qué necesitamos para lograr nuestras metas? Necesitamos un presupuesto, necesitamos tiempo. ¿Qué necesitamos referente a nuestras metas, ¿no? La calidad. Hay que acordarnos que finalmente el proyecto, el objetivo final es la satisfacción de alguien, ¿no? En cualquiera de los ámbitos hay un cliente y tenemos que lograr que nuestros objetivos satisfagan al cliente. Entonces hay que pensar en la evaluación de riesgos. ¿Qué podría pasar que no colabore con la satisfacción de riesgos? La satisfacción del cliente. O sea, ¿cuáles son esas cosas que corren riesgo, que podrían atentar contra nuestro proyecto en cualquiera de las fases? O sea, puede ser desde justo la planeación, ¿no? Donde estamos considerando los recursos humanos. A lo mejor por ahí hay alguna persona, hay alguna circunstancia que podría representar un riesgo para nuestro proyecto. Desde la planeación hasta la evaluación, la ejecución, ¿no? En cualquiera de estas fases es muy importante que identifiquemos qué onda con los riesgos, ¿no? ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría atentar contra nuestro trabajo? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda para hacer una evaluación de riesgos? Lo que se recomienda es, primero, que se haga una lista. ¿Una lista de qué? Una lista de todos estos eventos que pudieran ocurrir, que pudieran atentar contra mi proyecto, contra que yo pudiera concluir este proyecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una lista, se determina la probabilidad de ocurrencia. Esto es muy interesante porque podría ser que determináramos numéricamente la probabilidad de ocurrencia a través, ¿no? Desde nuestro enfoque subjetivo, ¿no? Cada quien que diga,
yo pienso que la probabilidad es del punto 5, del punto 2, ¿no? De que ocurra este evento. Pero también, digamos, hablando del enfoque subjetivo, no me refiero a decir que si es probabilidad media, alta o baja, sino desde el enfoque subjetivo de asignación de probabilidades, ¿no? A eso me refiero. Pero también puedo basarme justamente en este enfoque subjetivo, ¿no? En el que yo puedo decir, bueno, pues no quiero asignar números, ¿no? No quiero dar una medición, pero pues puedo decir que la probabilidad es media, alta, muy alta, ¿no? Entonces, aquí depende justo del perfil de cada persona, pero es importante que se determine la probabilidad de ocurrencia, porque de eso viene el paso 4, me salto el 3, porque de eso viene el paso 4. El paso 4 viene la prevención o la mitigación del riesgo, ¿no? Entonces tengo que identificar cuál es más probable que ocurra. Pero una vez que identifico cuál es más probable que ocurra, tengo que identificar también cuál sería el impacto de que este evento ocurra. Porque acuérdense pues que el riesgo justamente pues lo podríamos definir desde algunos enfoques como la probabilidad de ocurrencia multiplicado por sus consecuencias, ¿no? Y entonces así podríamos identificar más o menos la magnitud de los riesgos. Claro, pues es extremadamente probable que hoy, el día de hoy, se atropelle a alguien, pero entonces hay que determinar el impacto de esa ocurrencia, ¿no? Entonces, a ver, ¿desde qué enfoque? A ver, ¿a quién impactaría? ¿Impactaría en su familia? ¿Impactaría en la ciudad? ¿Impactaría en la colonia? ¿En todo el país? ¿No? Entonces, aquí es importante ver que, aunque es un mismo evento, la probabilidad la puedo definir el impacto de la ocurrencia es extremadamente importante para que yo pueda dimensionar qué tanto me va a afectar a mí. Realmente eso es lo que me va a ayudar a ver cuál es mi riesgo, ¿no? Y una vez identificados, justo aquí ya catalogados por el riesgo más alto en este enfoque podemos decir que es el que tiene una probabilidad alta con un impacto de ocurrencia alto. Entonces ya lo encontramos, entonces ahora sí armamos nuestro plan de prevención o de mitigación de estos riesgos, ¿no? Y adicional a nuestro plan de prevención o mitigación, también tenemos que hablar un plan de contingencia, ¿no? Si ya me ocurrió, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para poder regresar a donde estaba antes, ¿no? Este plan de contingencias también es extremadamente importante. Y luego, no nada más eso, tengo que establecer el detonador del plan de contingencias. Es decir, ¿en qué momento sé que ya llegó el momento de correr con el plan de contingencias, ¿no? Yo sé, por ejemplo, el plan de prevención o mitigación, pues lo tengo que iniciar una vez que lo tenga, ya voy para adelante. Conforme voy haciendo la planeación y voy haciendo la ejecución, vamos ejecutando nuestros planes de prevención y de mitigación. Sin embargo, el plan de contingencia, me puedo esperar hasta que ya se haya consumado el desastre o puedo definir yo el punto en el que no voy a permitir que el desastre se consuma. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que establecer un punto a partir del cual yo voy a iniciar mi plan de contingencia, ¿no? Entonces, este punto es muy importante, ¿no? Este detonador que voy a definir. Entonces, cuando esté pasando A y B, este es el momento de entrar con el plan de contingencias para que no lleguemos hasta el desastre y entonces logremos alcanzar nuestros objetivos y metas. Porque justamente de todo esto, ese es el objetivo, ¿no? Esta es la fase 1, donde definimos el problema, donde definimos la misión, la visión, nuestros objetivos, las metas. Todavía no determinamos precisamente los recursos, pero ya estamos viendo qué pudiera atentar contra nuestro trabajo y entonces ya tenemos que ir evaluando los riesgos, ya tenemos que ir haciendo planes de prevención y mitigación y ya tenemos que tener nuestro plan de contingencia con su detonador.
mi cuerpo se desliza. Estoy desnudo en oscuridades y mis sentidos viajan por el todo. No hay pensamientos, solo claridades. Tu cuerpo en mi cuerpo se desliza.
Los principales pasos para realizar una evaluación financiera son la identificación de los costos asociados al proyecto, como son los de construcción, operación y mantenimiento, y así como la capacitación y entrenamiento del personal. Otro paso es el de identificación de los ingresos para estimar los que van asociados al proyecto. Un siguiente paso es la proyección de flujos de caja. Esto se refiere a los ingresos y costos estimados para cada año del proyecto y deben estar ajustados por la inflación y considerar posibles variaciones en los mismos. Un paso más es la evaluación de la rentabilidad, analizando técnicas entre las que se encuentran el valor presente neto, la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación de la inversión, las cuales permiten determinar si el proyecto es rentable y si se espera que genere ganancias para los inversores. El siguiente paso es considerar la evaluación del riesgo, identificando los posibles escenarios en los que el proyecto puede enfrentar dificultades financieras, teniendo en cuenta factores como la incertidumbre en los costos y los ingresos, los cambios en el entorno económico y posibles contingencias que puedan afectar el proyecto. Y por último, se encuentra el establecimiento de medidas de mitigación de riesgos para establecer medidas que permitan reducir la exposición del proyecto a posibles situaciones adversas. La factibilidad social es necesario considerar los siguientes aspectos: participación ciudadana como principal, involucrando a la comunidad, así como organizaciones de sociedad civil y agencias gubernamentales, en el proceso de planificación y ejecución del proyecto, tomando en cuenta sus necesidades, valores, tradiciones, opiniones, así como posibles impactos sociales, para que la comunidad tenga un sentido de propiedad sobre el proyecto. Esto puede lograrse a través de consultas públicas y talleres de participación. Aquí se deben promover la equidad y la justicia, asegurando que todos los miembros de la sociedad tengan igual acceso a sus beneficios, independientemente de su estatus socioeconómico u otras características. Esto se puede lograr a través de medidas como la divulgación dirigida a grupos marginados o programas de acción afirmativa. Otro aspecto a considerar es la transparencia y comunicación efectiva. Con la comunidad y las partes interesadas tenemos que ser muy claros y transparentes, proporcionando información sobre los procesos de toma de decisiones, incluida la forma en que se identifiquen y evalúen los riesgos. También se deben rendir cuentas donde se aborden inquietudes para tomar medidas correctivas cuando sea necesario. Esto implica contar con personal especializado en el tema, un marco normativo y suficiente presupuesto para la implementación de las actividades planificadas. Y finalmente, la evaluación de resultados e impactos desde la factibilidad social implica evaluar no solo la eficacia y la eficiencia del proyecto en términos técnicos y financieros, sino también su pertenencia, relevancia y sostenibilidad social. Aquí se consideran indicadores que permitan medir tanto los resultados directos del proyecto, como por ejemplo número de personas beneficiadas, reducción del riesgo, mejoramiento de la calidad de vida, como también medir los impactos sociales generados, como por ejemplo el empoderamiento de la población, fortalecimiento de la cultura de prevención, aumento de la confianza en las autoridades. Esto fomenta la participación activa de la población y su compromiso en la implementación y sostenibilidad del proyecto, lo que contribuye a fortalecer. Pues bien, amigos y amigas, compañeros todos, dando continuidad, ahora vamos a ver lo que es parte del análisis de la factibilidad. En esos casos se tiene que hacer lo que es un estudio de mercado, en el cual, en este estudio, pues es determinar la cantidad de bienes o servicios provenientes de una nueva unidad productora que en una cierta área geográfica y bajo determinadas condiciones la comunidad estaría dispuesta a adquirir para satisfacer sus necesidades. Y dentro del contenido del estudio de mercado, pues hay que establecer
los objetivos, la identificación del producto, el análisis de la oferta y la demanda, la proyección de las tendencias y variables, aspectos de la comercialización, la selección de un programa y de producción y ventas, y sabemos que todos estos aspectos pueden estudiarse a niveles de profundidad. Por otro lado, también tenemos lo que es la ingeniería del proyecto. Posteriormente tenemos que hacer la evaluación financiera para ver qué tan viable o no qué tan factible sería o no el proyecto. También se tiene que hacer una evaluación ambiental. De la misma forma, una evaluación sociocultural y por último, la administración y la gerencia del proyecto. En esta continuando con esta temática, también se tiene que ver lo que es el diseño final de un proyecto, donde precisamente aquí vemos ya de manera integrada lo que sería el análisis de factibilidad, desarrollar, por ejemplo, los planos arquitectónicos y estructurales. Habría que ver un detalle de especificaciones técnicas, normas, reglamentos, etcétera. También el detalle de materiales, equipo, personal que se tiene que llevar a cabo para lograr este objetivo. Tenemos que desarrollar también dentro del diseño, pues el cronograma, valorado el trabajo. Los tiempos son muy importantes, ¿no? Y sobre todo también la parte de ahorrar los costos para maximizar parte de esas ganancias. Y por último, para darle esa formalidad, pues también se tiene que contar con las escrituras y los documentos legales, como las autorizaciones municipales, los registros sanitarios, o dependiendo las obligaciones a las cuales esté pues obligado el proyecto. Pero son parte de los factores que tienen que tomar en cuenta a la hora de elaborar ese diseño de ese proyecto. En la siguiente diapositiva tenemos lo que es la ejecución de los proyectos, es decir, ya la parte de hacer la gestión. Y sabemos que esta ejecución de los proyectos, pues, son todas las actividades relacionadas con la construcción y o instalación del proyecto. Los gastos de la fase de ejecución se registran dentro de la inversión inicial. Por ejemplo, la construcción de un centro de salud, la construcción de un camino o un puente o la instalación de una microempresa. Siempre se hace una inversión inicial y ahí tenemos que ver esa parte de ese análisis financiero para ver qué tan factible o no es nuestro proyecto. También, continuando, tenemos lo que es la operación y el mantenimiento, que son todas las actividades inherentes al funcionamiento del proyecto. También en este rubro se ven sus gastos, que son recurrentes y representan los costos de operación y mantenimiento. Como ejemplos tenemos el funcionamiento de una guardería o una producción de una planta industrial, ¿no? Entonces todas esas actividades siempre se deben de tomar en cuenta, porque es importante a la hora de realizar y de desarrollar nuestro proyecto. Y por otro lado, vemos lo que es también la parte que es muy importante, la evaluación de los proyectos. Y hay de diferentes tipos, como los ex ante, o la evaluación del proceso, o la ex post, ¿no? Ya después, que también utiliza indicadores para medir los insumos que se van a adquirir, los productos, los efectos y los impactos, ¿no? Y sobre todo también en cuestión de manera económica, que en ese sentido, bueno, pues nos van a arrojar la viabilidad, qué tan factible es o no el proyecto. Por eso es muy importante también su evaluación. Bien, hablemos acerca de la ingeniería de proyectos. Bueno, la ingeniería de proyectos es hacer uso de nuestro recurso cerebral. De ahí viene ingeniería, que viene de ingenio, y es producto de nuestra imaginación, producto de nuestras ideas. Desde luego, esta fase la fase de ingeniería de proyecto, permite conocer toda la información que necesita desde un punto de vista duro, técnico, un poquito matemático, para posteriormente armar las acciones, los presupuestos, dividirlo en fases y todo lo que nos indica la metodología que estemos siguiendo. Las fases dentro de la ingeniería de proyectos las podemos dividir
en ingeniería de proceso, la cual es usar modelos matemáticos para poder simular en escritorio o con un presupuesto lo más corto posible, una simulación matemática del comportamiento de los procesos. Desde luego otra fase de la ingeniería de proyectos es el alcance, otros son la documentación requerida. Es necesario también contar con ingeniería básica. De ahí vamos a generar planos de distribución o planos para que esa idea pueda plasmarse en un papel y pueda ser interpretada por otras personas. Y desde luego necesitamos una gestión de ingeniería. Por lo tanto, como ya lo hemos estado platicando, la ingeniería de proyecto es un conjunto de conceptos y conocimientos. Yo creía en un inicio de esta especialidad que un ingeniero era una persona fría, pero en realidad un ingeniero es un sociólogo el cual sabe un poco de matemáticas, un poco de estadística, un poco de física y las aplica para generar dentro de la población o de los clientes o de las personas que lo contratan, generar lo que Anthony Giddens nos llama la confianza. ¿Por qué? Porque las personas no van a creer en lo que yo les planteo, no van a tener esa confianza en los planteamientos que yo hago, si no aporto esa característica de generar confianza. Y de ahí se puede ya realizar procesos de planificación, coordinación, liderazgo. Es importante el liderazgo. El liderazgo no se puede realizar si yo no externo confianza a los demás. Y desde luego los elementos clave que tenemos son ingeniería básica, documentos o documentación, planos y finalmente la gestión. Y bueno, ¿qué es un marco metodológico? Sabemos bien que la investigación es una parte muy importante, ya que permite el fortalecimiento del pensamiento crítico. Y si bien realizar una investigación puede resultar una tarea ardua, en algún momento pues todos asumimos ese reto, ¿verdad? Por eso es importante entender qué es este marco teórico y sus componentes. Uno de los puntos centrales de una investigación justamente es el marco teórico. Este conjunto de ideas, procedimientos y teorías que van a guiar nuestra labor investigativa. Y bueno, ¿qué es este marco teórico? Ya entrando en materia, es la parte fundamental de toda investigación. En ella se identifican las fuentes primarias y secundarias sobre las cuales se sustenta la investigación y el diseño del estudio. Amplía la descripción del problema e integra la teoría con la investigación y los factores que se estudian. Está constituido de la presentación de postulados de distintos teóricos. Permite al investigador tener una visión completa de los planteamientos teóricos sobre los cuales se va a fundamentar el problema y la metodología de estudio en las diversas fases, como puede ser la de observación, experimentación, conclusión. Pero también nos va a facilitar la información para poder realizar ese marco conceptual que va a respaldar nuestra investigación. Otra parte de este marco teórico es que va a posibilitar la descripción de problemas en las investigaciones. Por eso muchas veces también es llamado marco referencial. Es un instrumento, recordemos también, es un instrumento fundamental para el análisis de los problemas de investigación. Va a dar sentido a los hechos o fenómenos y va a orientar la organización de los mismos. Y es un eje integrador de todo proceso de investigación. Bueno, sin este marco teórico no tendría sentido el problema. No se podría proceder a elaborar un diseño metodológico con el cual comprobar las hipótesis. Y bueno, ¿cómo lo podemos elaborar? La construcción del marco teórico, pues es un proceso difícil. Pero bueno, si podemos
tomar en cuenta estos puntos es sencillo, no es tan complicado. Tenemos que tener antecedentes de la investigación. Esto es, son aquellas investigaciones realizadas con anterioridad y que van a guardar relación con nuestro problema de estudio. Las bases teóricas van a reunir un conjunto de conceptos y de modelos que constituyen un enfoque determinado que van a explicar precisamente el problema planteado. Y las bases conceptuales van a ser aquellos significados precisos de los conceptos principales, expresiones o variables involucradas en el problema formulado. Tenemos que identificar los antecedentes, las bases teóricas y las bases conceptuales, como ya dijimos, cada una de estas, qué es lo que significa, de nuestra investigación. De esto va a depender la naturaleza y características del problema planteado y se deberán explicar las interacciones de las variables de estudio. Tenemos que consultar bibliografía sobre los antecedentes, sobre las bases teóricas y sobre las bases conceptuales de nuestras investigaciones. Dependiendo del tipo, podremos revisar aspectos teóricos, contextuales o legales que nos pueden llegar a posibilitar tener un conocimiento amplio del tema. Debemos analizar minuciosamente la bibliografía, donde podamos hacer nuestras propias interpretaciones de la teoría. Y bueno, también es importante que interpretemos la interpretación del problema bajo los términos de una teoría. En esta etapa debemos de describir y comprender el fenómeno de la investigación, buscando enfocar el problema desde sus elementos y sus relaciones, y así podremos hallar la naturaleza de nuestra investigación. Recordemos, toda investigación fortalece la consolidación de aprendizajes. Además, aporta soluciones a diversos problemas con el desarrollo del conocimiento. Establecer un proyecto es un proceso complicado pero importante, ya que define la base para todas sus operaciones. Es crucial analizar la prefactibilidad antes de su implementación. Debemos utilizar fuentes secundarias para obtener información más detallada sobre la propuesta de inversión. Esto incluye investigar proyectos anteriores similares al nuestro para aprender de sus éxitos y sus fracasos. Además, la investigación de competidores potenciales puede proporcionar información sobre lo que se debe evitar al desarrollar un plan de negocio para el proyecto propuesto. También, la obtención de datos de las agencias gubernamentales son importantes y pueden ser beneficiosas si es necesario tener en cuenta algún cambio regulatorio al realizar estos estudios de factibilidad. El trabajar con costos unitarios es otro aspecto importante, ya que esto permite a los inversionistas comprender cuánto dinero necesitan gastar para poder alcanzar sus objetivos de retorno de la inversión. Además, también proporciona información sobre cuánto riesgo debe asumir cada parte interesada para que puedan cumplir sus objetivos financieros. Esto incluye el análisis costo-beneficio del proyecto, que ayuda a determinar la viabilidad y probable costo-beneficio asociados al mismo. Esta evaluación ayuda a mejorar la credibilidad del proyecto como una evaluación independiente. Dentro de las principales variables se encuentra la situación del mercado, que incluye la tasa de crecimiento y la rentabilidad de la industria, que es nuestro objetivo. Identificando la base de clientes para el proyecto, aquí también se pueden examinar las tendencias actuales en la industria para identificar cualquier cambio próximo que pueda requerir ajustes al presupuesto. Las alternativas técnicas de producción son otra variable, ya que ayuda a identificar problemas potenciales que pueden surgir durante la ejecución de nuestro proyecto. Esto permite dar soluciones alternativas y adecuadas para la situación particular. Con esto aumentaremos la probabilidad de éxito de nuestro proyecto. Una variable más es la capacidad financiera del inversionista, donde se define cuánto dinero se puede gastar en la implementación de un proyecto en función del retorno de la inversión esperada.
Se tienen en cuenta factores como el capital disponible para inversiones y los flujos de efectivo futuros de los rendimientos potenciales. Al considerar esta variable, los inversores pueden evaluar mejor si un proyecto determinado está a su alcance o no, contando con la disponibilidad de fondos. La recopilación y sistematización de fuentes primarias de información permite tener datos precisos y confiables para la toma de decisiones. Estos datos provienen de la realidad misma del proyecto y se adquieren directamente del sitio donde éste se desarrolla. Se consiguen de las personas involucradas, así como de los documentos y registros relacionados. Por ejemplo, en el caso de un proyecto relacionado con la gestión integral del riesgo y la protección civil, las fuentes primarias de información pueden incluir registros de desastres previos, datos climáticos y geográficos e información sobre la infraestructura existente, entre otros. Una vez que se han recopilado las fuentes primarias de información, son analizadas y utilizadas en la evaluación financiera del proyecto. Dentro de la formulación y preparación se tienen que considerar todos los aspectos críticos para determinar su probabilidad de éxito. Se requiere investigar elementos clave como qué recursos se necesitan, cómo se administrará, cuánto tiempo y dinero costará y si hay suficientes ingresos para cubrir los gastos. Para evaluar y determinar la rentabilidad es necesario realizar un análisis financiero exhaustivo que incluya los siguientes pasos, como estimación de los flujos de efectivo, selección de la tasa de descuento, cálculo del valor presente neto, que es la diferencia entre el valor presente de los flujos de efectivo y el costo inicial de inversión. Si el valor presente neto es positivo, significa que el proyecto es rentable. Dos, tres. Y continuando con el tema de las factibilidades, un tema muy importante y que nos permite también que cumplamos con toda la normativa es la factibilidad ambiental. Este estudio, ya sea en modalidad manifiesto de impacto ambiental o informe preventivo de impacto ambiental, dependiendo del tipo de obra o del tipo de proyecto que se vaya a realizar, te lo piden como es parte de un análisis previo del terreno. En este caso, si hablamos de una presa hidroeléctrica, de un fraccionamiento o de cualquier tipo de actividad industrial y todo, te piden que analices el predio. ¿Cuál es el riesgo ambiental que te conlleva hacer ciertas actividades? Y muchos de los proyectos te piden esta factibilidad y es muy importante. ¿Por qué? Porque tienes que presentarla ante una dependencia normativa, ya sea federal o de carácter estatal, y donde tú evalúas toda la situación del terreno, toda la parte de alrededor, qué posibles impactos negativos o positivos pueden presentarse. Positivos, bueno, pues puedes desarrollar durante este tipo de actividad, generas el tema económico, que puedes generar ingresos, a la sociedad la beneficias, pero también qué te lleva, por ejemplo, el movimiento de tierras, pues emisiones de polvos, te lleva a que exista una remoción de masa o de capas vegetales que a veces son ricas en abonos. Entonces tienes que analizar de todo el proyecto o qué vas a desarrollar en tu actividad, todos los factores físicos y ambientales que te van a influir para determinar si es factible o no este tipo de obra. Puede ser una obra muy interesante, puede ser el desarrollo de una actividad industrial muy buena que va a haber una derrama económica muy importante, pero si existen generación de lixiviados, si existen emisiones a la atmósfera con gases contaminantes, entonces tú tienes que sopesar, tienes que poner en una balanza, me voy por el tema económico, me voy por el tema ambiental. Y anteriormente, pues obviamente se iban por el tema económico. Afortunadamente para los que nos dedicamos al tema ambiental, pues ya existe esa balanza de decir, bueno, puedes desarrollar la actividad, pero vas a contaminar, vas a hacer esas situaciones. Yo te permito, pero tienes que cambiar tu proceso, si no, no te doy los permisos. Y si tú construyes y no me das parte, voy y te clausuro. Entonces, esa es la situación que también se vive. Tú tienes que analizar y darle la importancia a las factibilidades ambientales, cuando realmente antes decían, es un tema nada más de relleno,
fírmale, dile que todo está bien, que todo es positivo, que no se va a contaminar y vamos para adelante. Y cuando realmente implementaban el proyecto, la obra o la actividad, veían que era totalmente diferente, que contaminaba no solo a la atmósfera, infiltración a mantos acuíferos, a emisiones a la atmósfera, quema de combustibles que estaban contaminando, bueno, una serie de situaciones que por eso la factibilidad ambiental es muy importante en el desarrollo de todo tipo de proyectos. Entonces, ahí la dependencia te va a decir, si requieres modificaciones de tu proyecto, si requieres cambiar algún proceso, y a veces el tema ambiental son los últimos permisos. Cuando tú entregas tu proyecto prácticamente listo para que te lo evalúen, te hacen cambios. O sea, nosotros por experiencia me ha tocado que nos han modificado algunos proyectos, los tienes que cambiar por el tema de que tú puedas desarrollar esta parte y puedas tú estar dando cumplimiento a todas las regulaciones, a toda la legislación vigente en materia de ambiental, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los pasos para una factibilidad ambiental? En resumidas, es análisis del entorno físico, del lugar donde vas a desarrollar tu actividad industrial, actividad comercial o un tipo de obra, fraccionamiento, etcétera, ¿no? Tienes que revisar la normativa. Tienes que apegarte a todas las leyes, a toda la normativa de residuos, de agua, de emisiones a la atmósfera. Tienes que analizar todas las leyes, reglamentos para que puedas estar tu proyecto dentro de la normativa del estado y federal. Y también en algunos casos, en algunos municipios que tienen reglamentos ambientales fuertes, también tienes que tomarlo en cuenta, ¿no? Se evalúan todas las actividades que se van a realizar para hacer una evaluación de impacto ambiental, para determinar si la mayor parte de las actividades de construcción y de operación son positivas, tú le das un puntaje, si son negativas le das un puntaje y al final tienes que hacer un match de esas sumas para que tú puedas determinar la viabilidad del proyecto a nivel ambiental. ¿Qué es lo que en ese equilibrio, cuál es el punto álgido que tienes que tomar mucha atención si es negativo o cuál es la parte ambiental positiva que te dé ese proyecto? Porque no todo es negativo, también hay que ver la parte positiva para poder sopesarla y dar un dictamen o dar una opinión, pero bien sustentada. Y esto te lleva por último a que tú puedas proponer medidas preventivas y de mitigación de esos impactos ambientales. Entonces, tú evalúas y al final tú determinas con ciertas medidas, decir, bueno, si voy a impactar al ambiente, voy a remover, no sé, cientos de metros cúbicos de material de tierra y esto me va a desestabilizar el terreno. Entonces, los terrenos continuos, como voy a hacer mucho movimiento de tierras, se van a desestabilizar. Pero ¿sabes qué? Como medida correctiva o medida de mitigación, te voy a hacer un muro de contención que pueda, que la fuerza de ese movimiento de las tierras evite que se vaya el cerro o evite que se vaya a deslavar en época de lluvias. Entonces te hago un muro de contención de ciertas características que va a permitir darle estabilidad a esa loma o a ese cerro. Entonces ahí dices, bueno, entonces está proponiendo ciertas medidas que te permitan, ¿sí?, cumplir con la normatividad y sobre todo reducir la parte de riesgo. Yo siempre lo he dicho, la parte ambiental con la gestión integral de riesgo van de la mano. Si tú haces un impacto negativo al ambiente, de manera directa o indirecta te va a representar un riesgo más adelante. Es lo que hemos ido aprendiendo y es en este caso que me dedico al tema ambiental, siempre lo he mencionado, que van muy de la mano esta parte de análisis de riesgos con el análisis ambiental. Y también como otro punto muy importante está la administración y gerencia de proyectos. En la gestión de los proyectos, esta disciplina te mantiene una planeación adecuada, una organización, pero también dentro de esto existe una motivación, porque siempre debe existir líderes que se encargan del proyecto, de la gerencia de proyectos. Entonces también ese líder tiene que tener una motivación para los recursos humanos, tiene que tener ese control para poder encauzar y alcanzar 1, 2 o varios objetivos que sean propuestos desde el inicio del proyecto. Entonces, el proyecto es un emprendimiento, ¿sí?, diseñado para producir un producto, un servicio, para construir algo, teniendo en cuenta, obviamente,
los costos, los tiempos, todo lo que conlleva en un proyecto, en la parte de administración y gerencia tienes que tener muy en claro, ¿sí? Con tus organigramas, con tus cronogramas, saber cuándo, en qué punto del proyecto tienes que alcanzar una meta, en qué punto del proyecto tienes que construir unas plataformas, en qué punto del proyecto y cuánto te va a costar, y obviamente los tiempos. Como dicen, tiempo es dinero. Entonces, si tú alargas la construcción de una tienda comercial, de una plaza, o la implementación de un proyecto productivo en el campo, entonces esto te va a generar dinero. Entonces tú tienes que tener muy en claro, y la persona que se encarga de la gerencia del proyecto, de administrar todo lo que lleva, tiene que tener todas las aristas de este proyecto para saber bien organizado qué es lo que va a ir haciendo poco a poco, cuáles son los límites, y obviamente hay unos rangos que te permiten saber el tiempo, ¿sí? Y la ejecución de cada uno de ellos, los permisos a obtener, si hace falta uno, o los cambios que se puedan dar, porque en todos los proyectos se va modificando, existen cambios, hay que volver a las dependencias, hay que sacar nuevos permisos, hay que dialogar con ellos para los cambios, porque no te van a aceptar todos. Entonces, tienes muy en claro, ¿sí? En tu organización, tienes que tener muy en claro tu cronograma, ¿sí? Tu organigrama para saber quién es la responsable de qué área y qué tiene que darte para que tú puedas continuar y llegue a buen puerto tu proyecto. Entonces, uno de los desafíos muy importantes de la gestión de proyectos es alcanzar la meta final. Pero para alcanzar la meta final son varios segmentos que tienes que ir cumpliendo para alcanzarla. Entonces, uno del desafío secundario, pero de los más ambiciosos que puede ser, es tu presupuesto. Entonces, ¿qué tanto vas a asignar tú de presupuesto a cada uno de ellos? Por eso, quien se encarga en esta etapa de administrar el proyecto tiene que ser una persona con mucha experiencia, tiene que tener liderazgo, tiene que ser un motivador, porque a veces cuando los proyectos son muy largos, llevan mucho tiempo, pues a veces decaen el no estar consiguiendo en plazos las metas u objetivos que te vas trazando. Entonces es muy importante la experiencia en este tema, es fundamental desarrollarla para poder llegar a manejar un proyecto dependiendo del tamaño de lo que se quiera realizar. Bueno, compañeros, muchas gracias. Esperamos que esta presentación acerca de proyectos les haya sido útil. Esperamos que las dudas hayan sido despejadas. Esperamos haber cumplido con las expectativas también de los doctores, que nos permitan un tema muy, muy interesante. La verdad, es mucho lo que se tiene que hablar de los proyectos, porque estamos enfocados, los que participamos en esta exposición, tenemos diferentes profesiones y a todos nos ha tocado hacer proyectos. Entonces el conjuntar ideas, el conjuntar maneras de pensar, visiones, pues es muy enriquecedor, y esperamos que les haya gustado la exposición. Gracias.